Kaixo egunon, orain zuen guztiokin Mitsuru Nagata. Con todos nosotros, Mitsuru Nagata nos hará una demostración de Sumie. Te aviso. Eso es. Vale. 皆さん、こんにちは。こんにちは。¿Qué significa konnichiwa? Hola, buenas tardes, ¿no? Muy bien. ¿Alguien ha ido a Japón? ¿Sí? Muy bien. ¿Y alguien quiere ir a Japón? Si no levantáis la mano, tenéis que iros ya. Muy bien, muy bien. Bueno, mi nombre es Mitsuru Nagata. Yo soy de Kioto. Si vais a Japón tenéis que visitar sí o sí. Y bueno, pero vivo en Barcelona. Y es un placer participar en este evento Manga Amore. Es la segunda vez. Yo vine hace como 5 años. Así que alguien de vosotros igual os acordáis de mí o no. Pero bueno. Y nada, que hoy voy a hacer la demostración de pintura Sumie. Aquí veis algún ejemplo, ¿no? ¿Ya? Si tenéis buena vista, directo. Si tenéis mala vista, hay 2 pantallas, ¿vale? Y estos son 4 elementos básicos de Sumie. ¿Qué es Sumie? Después explicaré los materiales y tal, pero se pinta con la tinta de hollín, ¿vale? Por eso son blanco, bueno, blanco es el papel, gris claro o negro, ¿no? Y aquí este es, en español sería orquídea. ¿Orquídea? ¿Orquídea en japonés alguien lo sabe? No. Ran o lam, porque nosotros no tenemos la diferencia entre R y L, así que podéis llamar ran o lam. Bueno, normalmente se escribe con R. Ram, y estos 4 lo llamamos shikunshi, que significa 4 caballeros. Pero es como, ¿qué está contando? ¿No? Igual no sé hablar español o algo así. 4 caballeros son 4 plantas. No. Por ejemplo, se considera como un caballero orquídea. ¿Por qué? Porque esto es una roca, ¿no? En la valle se puede florecer solo elegante, ¿no? No hace falta que hayan pues amigos para florecer. Es como muy valiente y aparte pueden florecer un sitio difícil, ¿no? ¿Me explico? Por eso como si fuera caballero. Y pertenece a la estación de primavera, Haru. Segundo, caballero, pues si es primavera, después viene verano, ¿no? En País Vasco también el orden es el mismo. Y esto es bambú, en japonés es muy bien, take, take. Un aplauso. ¿Y por qué es un caballero? ¿Tenéis alguna idea? ¿No? Pues bambú, aunque haga calor o frío, siempre crece recto hacia arriba, no se dobla, ¿no? Y muy fuerte. Por eso se considera como un caballero. ¿Sí? Si alguien no me entiende, me dices, oye, no he entendido, ¿vale? Y tercer caballero es crisantemo, que se llama en japonés. Muy bien. Oye, ¿solo hay uno que sabe hablar japonés aquí? Kiku. Muy bien. ¿Y por qué es un caballero? Es un caballero de otoño. ¿Y por qué? Porque florecen cuando se marchitan los otros flores, ¿no? Cuando hace frío, pues los otros se van, se mueren, pero en ese momento dice, ahora es en mi momento
y sale y florece y aparte es bonito, ¿no? Y por último, el invierno de País Vasco es duro, ¿no? Bueno, invierno, pero hay cosas buenas. Este es ciruelo que se llama ume. Sakura es flor de cerezo en primavera. Y este ume también es uno de los 4 caballeros. ¿Por qué? Pues al revés que crisantemo, que ume florecen antes que los otros flores en invierno, ¿no? Antes, cuando todavía hace frío. Así que estos 4 caballeros son básicos de pintura sumie. ¿Sí? ¿Todo el mundo habéis entendido? ¿Bien? ¿Y cómo se llamaba este en japonés? Muy bien. Este todo el mundo sabía, take. Muy bien. Kiku y ume. Muy bien, habéis aprendido 4 palabras en japonés hoy. Y en euskera es muy difícil, ¿eh? Solo yo sé decir es que ricasco, pero bueno. Bien, y pues segunda cosa importante es material, ¿no? Aquí hay una caja de madera y si abro, bueno, tengo que abrir, no sí, cuando abro sale una barra sólida, negra, que está hecho con hollín, H-O-L-L-I-N, hollín. Chimenea, ¿sabéis qué es chimenea los niños? ¿Sí? Cuando tocáis la pared, tu dedo se queda negro, ¿no? O en tu casa no hay chimenea. Bueno, esto está hecho con hollín. Puede ser hollín de aceite vegetal o de pino. Y según qué hollín esté hecho, cambia ligeramente el color. Pero siempre dentro de gama negro, ¿sí? Pero yo no pinto así directo, ¿no? Si no, necesitamos otro material. Todavía más duro, es una piedra que se llama Suzuri, S-U-Z-U-R-I. Ay, de hecho, importante, esta tinta se llama Sumi, S-U-M-I, por eso Sumi de Sumie viene de esta tinta, ¿sí? Y aquí echamos en la piedra Suzuri un poco de agua, así, imaginamos que he echado agua, ¿no? Así frotamos la barra de Sumi. Así que el agua se convierte en la tinta. Y según, bueno, depende de cuánto deshagamos esta barra de Sumi, pues sale más negro o menos. Y también cuánto agua echemos, ¿no? Sí, ¿no? Pero nunca saldrá color rosa ni amarillo desde aquí. Y tercer elemento importante es, pues, con qué pintamos. Los pinceles, que se llama fude, F-U-D-E, ¿sí? Fude. Hay varios tamaños. Esto es como si fuera un body. Y estos son como, digamos, tamaño normal. Este es un poco más grande. Y estos pinceles, bueno, el pelo de estos pinceles está hecho con pelo de animales. ¿Qué animal puede ser? Caballo, muy bien. Caballo en japonés es uma. Ah, muy bien. ¿Cómo sabes, eh? Y aparte de caballo, ¿qué puede ser? Jabalí, muy bien. ¿Y no hay más animales en País Vasco? Yo veo mucho verde, pero solo hay verde y no hay animales. Niños, alguien ha dicho niños. ¿Puede ser de niños? ¿Sí? Bueno, vaca, sí. Los que tienen pelos, por ejemplo, miau, miau, gato, neko, mapache, tanuki. Y niños, alguien lo ha dicho, y de hecho en Japón se puede hacer
pincel con el niño de recién nacidos. Pero no es broma, ¿eh? Pero tiene que ser recién nacidos. ¿Por qué? Porque cuando nos sale el pelo por primera vez, tenemos la punta natural. Así que con ese pelo con punta natural se puede hacer el pincel. Pero una vez que lo cortamos, ya no tenemos la punta. Así que cuando vamos a la peluquería y decir, arréglame las puntas, pues no tenemos la punta, no hay manera de arreglarlo. Y por último, papel, ¿no? Aquí hay papel. ¿Lo llamáis papel de arroz? ¿Puede ser? ¿Os suena papel de arroz? ¿Sí? Sí, sí. ¿Seguro? ¿Y está hecho con arroz? No lo sabéis. Alguien dice sí, alguien dice que y el que ha dicho arroz, pues ¿qué? ¿Está hecho con arroz? Ahora no, es broma. Que la respuesta es depende, porque hay miles de variedades de papel, no es un tipo papel de arroz. Así que hay algunos que llevan pajas de arroz y algunos no. Así que la traducción viene de uno que llevaba pajas de arroz, ¿no? Por eso lo llaman papel de arroz, pero en Japón lo llamamos washi. Wa de Japón, shi de papel, así que traducción sería como papel japonés. ¿Pero qué es papel japonés, aparte de ser japonés? Pues absorbe la tinta de una manera diferente que los folios, ¿no? Ya lo veréis, ¿no? Así que estos 4 elementos, la tinta, sumi, y la piedra, surimi es para comer, pero casi, suzuri. Y los pinceles, fude y papel, washi, se puede hacer pintura sumie. Y lo llamamos bumboshijo, que significa 4 tesoros de estudio. Porque antiguamente no existían móviles, ordenador, ni lápices, rotuladores, así que estudiaban con estos 4 materiales, ¿sí? Y así que ahora quito todo esto y voy a pintar una cosa porque mi trabajo es pintar, no hablar, ¿no? Pero un poco tenía que explicar porque si no pensáis, ¿por qué pinta con esta tinta y tal? ¿No? Así que ahora lo quito en un minuto y aviso al técnico que ponga la música y en unos 15, 20 minutos pintaré una cosa grande aquí. A ver si adivináis qué es. Bueno, ya. Muchas gracias y voy a empezar.
Arigato gozaimashita. Es que ricasco. Aquí he pintado, no sé, ¿cómo? Oh, gracias. Si los niños entienden, es que siempre pienso que he hecho bien. Gracias. Y hay varios motivos para... yo siempre elijo un tema según el evento, ¿no? Porque, como dije, hace 5 o 6 años vine aquí y es la segunda vez. Y ya sabéis que pasó la pandemia y todo eso y ha vuelto a celebrar así de grande con vosotros y por eso es como un ave fénix que nunca se rinde, ¿no? Como siempre con fuerza y siguen. Y aquí, pues Fénix sube hacia el sol, que también puede representar Japón. Y aquí he escrito 4 kanjis, a ver si podéis adivinar. Primero significa, primero es 7, que significa, nana, que significa 7. Segundo, se lee ten y significa caer, caerse o caer. Y tercero se lee hachi, que significa 8. Y aquí último es ki, que significa levantarse. ¿Podéis adivinar? Sí. 7 caes y 8 te levantas. Muy bien, eso quiere decir, no importa las veces que te caigas, importante es que te levantas solo una vez más y así seguimos, ¿no? Porque no caerse es imposible, ¿no? Pero esta frase no lo he hecho yo, ¿eh? Pero bueno, yo creo que aquí en España también hay un dicho como este, ¿no? Y tenemos que seguir y yo creo que este evento es uno de estos ejemplos que nunca han parado y vosotros también, pues cada año que se celebran venís, ¿no? Y siempre hay niños, yo me preocupaba de la natalidad de España y tal, pero yo veo muchísimos niños, así que aquí no hay ningún problema del futuro, ¿no? Así que ave fénix se vuele harto y que siga. Y aquí... por último, he escrito con las letras pequeñas la fecha de hoy. ¿Sabéis que en Japón utilizamos la era imperial? Aparte de 2022, este año es el año 4 de Reiwa. Eso es. Reiwa 4, octubre, buen día. Y aquí he puesto pincelada de Mitsuru y este rojo es mi nombre. Así como firmamos la obra, ¿no? Por último voy a aprovechar que estoy aquí, que me estáis escuchando. Hay 2 cosas que quería decir. Primero, quería agradecer a la organización de este evento Mangamore y Ayuntamiento. Un aplauso fuerte para ellos. Y segundo, yo tengo un stand ahí en la carpa, así que después que paséis por ahí, que me podéis saludar o lo que queráis. Y luego, si queréis, ahora bajamos la obra y hacemos la foto juntos también. Y seguidme en Instagram o Facebook o Twitter. Luego os daré la tarjeta, pero mi nombre es Mitsuru Nagata. Y por último, aprovecho que he sacado un libro sobre estos dichos de 4 kanjis. Ha tenido mucho éxito en esta feria y se acabó ayer, pero se puede comprar en mi tienda online, se llama Kanjiru y va de estos dichos, ¿no? 80 dichos como este. He hecho un profesor de japonés que se llama Takeshi Hirano y con la editorial Satori, que es especialista de los libros de Japón en España. Así que ya está. Muchas gracias, espero que lo hayáis disfrutado. Arigatou gozaimashita, es que ricasco, mucho es que ricasco.